pero ahora hay 50.000 con carreras de ADE, con másters, con MBAs, con inglés, y que luego se sientan delante de alguien y no venden. Montó Living, se llevó a la gente de Don Piso y volvió a recomprar Don Piso. Siempre compra tu libertad. No dependas de los demás. Altas horas de la madrugada. Hostia, el entrenador el cabrón que no me pone. Yo les decía, digo, pero tú ya te has preguntado qué es lo que quiere de ti este tío. Cuando me fui a Sevilla me dieron 600.000 al mes. Mi mujer ganaba 68.000 pesetas en un banco. Pues hombre, lo que no puedes hacer en esta vida es vivir una vida que no te corresponde, que eso siempre lo hice. Porque tu sesgo es que tú crees que es caro, pero que es caro. Plantear alguna cosa, tú no lo pagarías porque no tienes un duro, pero igual él sí. ¿Quién no se vende en esta vida? Pues algunos se venden muy bien y otros se venden muy mal. ¿Crees que tuviste algún beneficio por ser el jugador con menor estatura de la ACB? En absoluto. Es más, si hubiera sido más alto, me hubiera hecho millonario. Soy mucho de te dan una hostia, te levantas. Yo siempre le digo una frase a mi hijo que me encanta. Hay tanto inútil ahí fuera que es tan fácil sacar la cabeza. Hoy va de cementerio de deportistas otra vez. El que tenemos enfrente no jugaba al pádel, juega ahora. Y antes jugaba a un deporte que era el baloncesto, pero le vamos a dejar que se presente a él, porque si no yo me voy a hacer la picha un lío, porque el tío le ha metido a muchas cosas. Kike Azcón, buenas tardes, estás aquí en Fulano Bastardo. Lo primero, ¿qué haces con nosotros y quién eres? Bueno, intentaré descubrir qué hago con vosotros de aquí un ratito, porque todavía no lo sé. Sí que sé quién soy. Yo vengo de Barcelona. Se me ocurrió jugar a baloncesto con 1,65 m, salí de lo que era el Bressol del básquetbol, que es la cuna del baloncesto, y por lo tanto fue anecdótico. Tengo 60 años recién cumplidos y era de la época de Jordi Villacampa, de José Montero, y bueno, pues aquello que vas a un colegio de baloncesto, vas jugando, todo el mundo te decía o me decían que nunca iba a jugar, y como yo soy, en fin, siempre... todo lo que hago intento hacerlo lo mejor posible, pues al final acabé jugando profesional y tengo el pequeño honor, nunca mejor dicho, de ser el jugador más pequeño que ha jugado a la Liga ACB española. Salí del Juventud de Badalona, estuve 8 años y luego estuve en diferentes equipos profesionales, entre ellos el Caja Bilbao, el Juber de Murcia, el Caja San Fernando de Sevilla, el Obradoiro, hasta que me retiré con 30 años y empezó otra fase. Qué bien, ¿eh? Qué bien presentado, me ha encantado. Joder, y qué pali que tiene, ¿eh? Sí, sí, yo sí, aquel día por teléfono estaba yo entrenando en casa de campo y me empezó a hablar y digo, hostia, este lo traemos seguro. Me lo dijo, ¿eh? Me lo dijo. ¿Verdad? Sí. Siempre me dicen que hablo demasiado. Bueno, es que me he dedicado toda la vida me he dedicado a la negociación, porque en el impasse primero de dejar de jugar y entrar en la compañía Mafre con 40 años, fui representante de jugadores durante 10 años y por lo tanto vengo del mundo de la negociación, de escuchar poco y hablar mucho. Qué bien. Nada, la primera pregunta va muy a lo que has tocado, lo del jugador más bajito de la ACB, que es súper curioso yo cuando lo leí. Y nosotros haciendo nuestra investigación vimos que mides 10 centímetros más que Napoleón, el mítico Napoleón. ¿Ah, sí? Y sí, lo vimos. Y te quería preguntar, ¿tú has tenido algún trauma por ser bajito? En tu vida normal a mí tampoco me parece tan bajito, pero en el deporte, en el baloncesto. Un trauma no es la respuesta, pero sí que eres diferente. Y lo que sí que percibí, y con el paso de los años, conforme te vas haciendo maduro, lo duro que es cuando alguien se siente diferente en lo que sea. Gracias a Dios esto era una cuestión deportiva y por lo tanto mi diferenciación era en términos, algo que no era preocupante, ¿no? Pero sí que es cierto que fui muy diferente y por lo tanto he vivido con eso. Y fundamentalmente me tuve que redescubrir a mí mismo y formarme. Jugué en un deporte donde se supone que una persona como yo tenía que tener dificultades, pero yo creo que en la vida las dificultades son para salvarlas y por lo tanto buscas otros caminos, otras alternativas para que cada vez se note menos. También tengo que decir que el baloncesto de cuando yo jugaba era completamente distinto al de ahora, fundamentalmente por una cuestión que es el tiempo. Antes se jugaban 30 segundos, ahora se juegan 24, por lo tanto la estructura del deporte no tiene nada que ver y eso permitía una especialización de puestos y por lo tanto un jugador pequeño, que era el número 1, pues no había mucha diferencia que hiciera 1,65 que 1,75 o 1,80, porque no jugabas por dentro y era menos físico. Ahora no pisaría ni la pista. Y entonces la diferenciación pues era esa, fundamentalmente pues bueno, pues notarte distinto a los demás
Y en todos estos años que jugaba, pues sobre todo donde más notaba esa diferencia era cuando jugaba fuera de casa. Pues bueno, pues la gente supongo que le hacía gracia pues ver una rueda de un tío tan pequeño, y a partir de ahí pues nada, pues desarrollaba mi juego y en fin, y cuando empezaba el partido se me acababa la diferencia. Pero sí que es cierto que tuve que luchar con eso y formarme a mí mismo y seguramente montar una careta y que no se notaran mis carencias, ¿no? Que es una de las partes de la vida que tenemos que hacer, que se note lo bien que haces las cosas y que no se note lo que no controlas tanto. Oye, qué bien me ha sonado eso de ser diferente, pero buscar la alternativa. Y tocando, hilando con épocas diferentes, ahora mismo, ¿sabrías decir quién es el más bajito de la ACB o alguno de los...? Es que yo no tengo ni idea. No, ahora... ¿O cuántos centímetros son? Entre otras cosas porque ahora mismo ya tengo hasta las dificultades de conocer los jugadores porque... que además yo me dediqué profesionalmente a eso, viví lo que fue la sentencia Bosman, la posibilidad de que los jugadores de la Comunidad Económica Europea pudieran jugar en equipos, obviamente, de la comunidad. Eso me permitió laboralmente, todo lo que es un problema se convierte en una posibilidad, y esa posibilidad yo la aproveché. Durante muchos años fui representante de jugadores y fui el agente de jugadores que más jugadores tenía en Portugal entre españoles, americanos y portugueses, y fui la persona que metió el primer jugador portugués, o los dos primeros portugueses en España. Nuno Marsal, que venía del Oporto, y Paulo Pinto, que por desgracia falleció en un partido, jugó en Gran Canaria. Qué bueno. Somos mucho de mirar estudios, y hubo uno en internet que relacionaba el dinero con la estatura. A nosotros nos mola mucho el dinero, y en ese estudio se decía, mira, es muy curioso, porque dice que en una carrera profesional de 30 años, un fulano que mide 1,80 o más gana 150.000 euros más en esos 30 años que uno que mide 1,67. Este mide 1,80 y tú, eso, 1,67. Y ahora os dejo hablar a los dos, claro. ¿Eso qué significa? ¿Que yo no he pillado tela? O eso sí, más o menos. O que yo he pillado más que tú y no lo creo. No lo sé. No, bueno, con mi vida profesional he visto tantos estudios que sinceramente al final las estadísticas, yo que me dedico a temas financieros y por lo tanto el mundo estadístico pues nos sirve para valorar cosas y para medir cosas, ¿no? Pero no creo mucho en las estadísticas, y si las extrapolo en el mundo del deporte, pues muchas veces los números o tu prestación, no como en el atletismo o en algún deporte donde tienes un reloj y por lo tanto luchas contra eso, y eso no es estadístico, eso es objetivo. Si haces los 1500 en el tiempo X, pues eso es lo que hay. Imaginaros que fuera la media de los que hacen los 1500 en función de las edades, con lo cual a partir de aquí uno lo haría de una manera y otro de otra. Nunca he creído en las estadísticas y por lo tanto este estudio no tengo el gusto de conocer, pero no sé yo si es cierto o no cierto. Yo creo que es más la capacidad, no la altura, sino tu capacidad de toma de decisiones, con las buenas y con las malas, y con la capacidad que tengas de regenerarte, que eso sí que creo que es lo más importante en la vida, reinventarte, porque hacer siempre lo mismo o tener esa zona de confort me parece que es lo que diferencia a las personas, no la altura, sino la capacidad que tienen de volver a empezar, de levantarse, de caerse. Yo soy mucho de te dan una hostia, te levantas, y a partir de ahí no creo que la capacidad sea única y exclusivamente física, sino que tiene que ver más con la actitud. Que eso es lo que, si me permitís, lo único que me ha preocupado siempre. Tengo un hijo de 27 años y era lo que siempre me había preocupado, que fuera una persona que para mí lo más importante es ser comprometido con él mismo. Porque si eres una persona comprometida y tienes que entender el fracaso, con la edad el fracaso no lo soportamos, pero al final lo entiendes y al final te enriquece. Yo creo que fracasar es no intentar las cosas. Si las intentas y no llegas, simplemente aceptas que hay alguien mejor que tú o que no has podido llegar, pero fracasar es no intentarlo. Y hay mucha gente que desconecta, por eso hay tanto, yo siempre le digo una frase a mi hijo que me encanta, hay tanto inútil ahí fuera que es tan fácil sacar la cabeza. Hostia, nos encanta, nosotros tenemos una muy parecida, que la decía Luis Mongemalo, que era... ¿cómo era? Qué mal hay que hacerlo para no triunfar en esta vida, eso, ¿no? es. Pues algo parecido, y sinceramente es así. Yo lo he visto en el mundo profesional más que en el mundo del deporte, porque en el mundo del deporte no solo hay un parámetro de actitud, hay una cuestión física que yo no tenía, pero luego hay una cuestión táctica, una cuestión de mentalidad y fundamentalmente la actitud. Y ya que ganó ayer y tal, pues ver personas como el tenista,
Alcaraz, ¿no? Alcaraz, verle sí, con esa capacidad mental, pues realmente esa es la diferencia, porque a esos niveles el alto rendimiento, la diferencia es mínima y tiene que ver con tu cabeza, la que tuvo Nadal, la que tiene este chico, y esa es la gran diferencia en la vida. Oye, por cierto, yo creo que la gente ya tiene muy claro los frikis que somos del deporte, de la lectura, pero ¿de qué más somos frikis? Nos encantan y somos muy frikis de los eventos, de montarlos nosotros. Los fulanos nos encantan ir a experiencias donde podréis conocer a los invitados y a nosotros, claro. ¿Dónde? fulanosbastardos.com. Vamos a dejar el enlace a la newsletter aquí abajo, así que entra dentro para ver todos los detalles y yo creo que es una bonita posibilidad de conocernos, ¿no? Yo creo que va a estar muy bien. Eso es, ahí habrá fechas, eventos, todo dentro. Sí, yo siempre digo que para mí cada vez que voy cumpliendo años la vida es todo... es mental. En los deportes, en los negocios, todo está en la mente. O sea, todo es mental y tú lo has explicado súper bien. Mira, volviendo con los estudios, por lo menos para romperlos, relacionan mucho las emociones con la estatura. Y a mí me creó, bueno, y a Joseba también nos creó curiosidad esa relación entre emociones y estatura. Y te quería preguntar ese debate de, ¿tú crees que eres bajito o te quedaste bajito por genética o por tema de emociones? ¿A qué le das más peso? Yo soy de la teoría de Darwin, por lo tanto creo en la genética. Mi padre hacía 1,65 m, mi madre hace 1,50 m, vale. Y por lo tanto, salvo que mi padre hubiera hecho alguna excursión por algún sitio, pues he nacido en la media. Tengo el honor de ser de los 3 hermanos, porque tengo 2 hermanas, más alto que ellas 2, por lo tanto, genética. Oh, clarísimo. Sí, sí. Luego, el otro día vi una cosa muy random en internet, síndrome de Peter Pan, que debe ser el problema de responsabilizarse. Estábamos hablando también de actitud. ¿Hubo algo de eso en tu carrera? Yo siempre he sido una persona muy responsable. Y eso sí que lo he tenido. Seguramente todo mi camino tiene que ver con la tozudez, con la responsabilidad, con el compromiso, con el hagas lo que hagas, hazlo al 100%. A mí me da igual qué profesión tienes, pero hasta para ser camarero o para ser lo que sea, tienes que ser un buen camarero y tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad es una cosa que siempre he llevado. Incluso he sido criticado por mis vínculos más familiares, incluyendo a mi mujer, que a veces hay que saber gestionar esa responsabilidad, ¿no? Y seguramente con la edad pues ya soy capaz de gestionarlo mucho mejor, pero sí, si hay alguna cosa que me define es el exceso de responsabilidad. Qué curioso. Vale, siguiendo un poco con el tema, de pequeño tuviste, ya que estamos en el tema estatura y tal, ¿tuviste una evolución normal de la estatura? ¿O siempre te quedaste como de los canijos? ¿O fue lo que hablamos antes, genética y tú te costó? Bueno, yo era bajito, pero no era canijo. Vale. Por lo tanto, en la calle y en el colegio no me pegaban. O sea, me defendía perfectamente. Nunca tuve la conciencia de ser bajito. Durante toda mi época, pues desde que era niño. Sí. Supongo que yo nací en el 64, por lo tanto, la media de estatura de los españoles en aquella época, pues no creo que estuviera más por encima del 1,70 m y largos, ¿no? Yo empecé a notar, obviamente, el cambio de situación cuando, lógicamente, jugué un deporte, pero no precisamente en los primeros años, porque yo estuve 4 años en los equipos infantiles y minis del Juventud de Badalona, 2 años de juvenil, fui a la selección española juvenil, y ahí es donde, en ese paso, donde ya empieza un poco la élite, entre comillas, ¿no? Pues sí que ahí te das cuenta de la diferencia. De todas maneras, en aquella época no era tan brusco como ahora. 1,65 m, lógicamente, era un tío muy pequeño, pero los otros bases podían medir más o menos 1,80 m. Yo, uno de los jugadores que he jugado que más me han costado ha sido Chichi Creus, y hacía 1,77 m. Pero estaba como una piedra. O Juan Antonio Corbalán, que hacía 1,80 m y poquitos, ¿no? O Rafa Llofresa. Eran jugadores que no notábamos tanto. Ahora dijéramos es diferente, pero yo nunca noté. En el mundo normal mío, la altura, creo que soy una persona dentro de lo normal. Es más, hice la mili. Por lo tanto, si no lo hubiera hecho, igual sí que me hubiera sentido mal, pero como me hicieron hacer la mili, pensé, hombre, un enano no eres. ¿Qué estatura mínima era en la mili? Pues creo que corría por el 1,57 m o 58 m, diría yo. Pero vaya, ni tuve ni la opción. No. Dejando, Quique, la etapa atrás de la infancia, nos vamos a meter ya más en el tema de la ACB, además lo has mencionado.
¿Crees que tuviste algún beneficio por ser el jugador con menor estatura de la ACB? En absoluto. Es más, si hubiera sido más alto, me hubiera hecho millonario o hubiera ganado mucho dinero. Simplemente, con esta estatura era complicado que pudiera jugar, a mí no me benefició para nada, porque si hubiera hecho 8,75 m, 1,78 m, estoy no convencido, lo sé, por la tipología del baloncesto, no por mi calidad ni mi talento, porque precisamente no eran mis características, es decir, yo no era un jugador con una gran técnica, monté mi juego, pero era un baloncesto que lo que se tenía que pensar. Y por lo tanto la estructura de ese deporte con 5 personas, el que jugaba el 1 era la prolongación del entrenador, y yo lo que fundamentalmente hacía muy bien era leer muy bien el juego, que era el tipo de baloncesto. Por lo tanto, si hubiera hecho 1,80 m, hubiera jugado muchísimos más años en la Liga ACB, seguro. Joder, qué bien, qué interesante me parece. ¿Y a qué lo hilas con las características? ¿Cuáles eran tus fuertes? Creo que ya lo has explicado un poco, pero bueno, en aquel baloncesto, en el baloncesto, dijéramos, donde se corría más, se defendía más fuerte y se pegaba muchísimo más, y por lo tanto yo era un jugador había muchos equipos que jugaban pues con un rebote, pelota al pequeño y salía en transición, los contraataques, pero los tradicionales. Un contraataque, dijéramos, del base por el medio con 2 que corrían, era distinto, ¿no? Entonces yo creo que mis características eran 3 fundamentalmente. La primera era que leía bien el juego y por lo tanto era la prolongación del entrenador, y solo con mirarme pues sabía si tenía que jugar la 1, la 4, la 7, o si tenía que tirar el americano de turno o tenía que tirar el otro tirador, ¿no? Luego era muy buen defensor, claro, era muy pequeño y ahí sí que tuve una gran ventaja. Yo era muy incómodo para los jugadores que juegan al baloncesto porque no estaban acostumbrados a jugar un tío como yo. Por lo tanto, yo eso lo sabía. Les miraba a los ojos y les daba miedo porque me ponía debajo y ellos jugaban muy incómodos, jugaban de espaldas y demás, ¿no? Estas serían pues las 2 características más, ¿no? La defensa, correr y sobre todo pues dirigir, que era un poquito lo que el 1 tenía que hacer en aquella época. Con algún invitado me estoy acordando ahora que quizás buscaban algo como en tu caso podía ser la estatura y buscaban como una característica del rival, en este caso imagínate tu estatura, y decían, lo voy a desestabilizar por ahí. ¿Tú eso lo notaste en algún momento? ¿Alguien que dijera, hostia, me viene buscando la boca por este aspecto? No, yo lo que noté es precisamente lo que muchas veces en la vida me he dado cuenta que ha ocurrido, que muy poquita gente se moja, y por lo tanto yo era un peligro para la elección de un entrenador. Si a mí me fichaban y ese equipo iba mal, ¿qué le iban a decir? ¿Cómo se te ocurre fichar un base de 1,65 m? Y por lo tanto, las oportunidades para jugar en ACB precisamente me las dio una persona que le tengo un gran cariño, que fue, porque falleció, Manel Comas, que fue el que me hizo debutar en el primer equipo del Joventut de Badalona, que puedo explicar la primera anécdota así divertida, que yo me ponía su chándal para hacer la rueda, porque claro, no habían chándals para mí. Y entonces él lo tenía colgado en el vestuario, yo me metía, Manel, que te cojo el chándal, y me ponía su chándal. Entonces hacía la rueda, en aquella época no jugaba, debuté en un partido con Caja Canarias, y ahora no sé el hilo de la primera pregunta. Sí, porque que básicamente que hay contrincantes que igual ven tu defecto y dicen voy a ir a por no, ese, ¿no? Pues los entrenadores obviamente al final se mojan poco. Yo también tengo una cosa que me dolió mucho, o sea, hay cosas que te acuerdas de toda la vida. Yo me acuerdo me seleccionaron para la selección española juvenil, que el campeonato era de Europa en Salónica, y yo estaba dentro de la élite, del Joventut, el Real Madrid, el Barça, eran los jugadores que íbamos, ¿no? Y el entrenador era Miquel Nolis, que era mi entrenador en el Joventut de Badalona. Y la verdad es que fue un fracaso esa selección. Fue un fracaso, podría explicar la historia, pero además la podría unir bastante a una situación como catalán que se está viviendo, como es la situación de hablar en catalán, de gente que no entendía por qué a mí el entrenador me hablaba en catalán, y yo le decía, pues si hay 2 idiomas oficiales, y como él me hablaba en catalán, pues, bueno, la cuestión es que esa selección se rompió y al final no hicimos mal papel. Y en televisión española, no sé si en Estudio Estadio, no sé qué, una periodista dijo, ¿cómo vamos a ganar con un base de 1,75 m? Entonces, claro, un chico de 16 años que oye eso por la tele, cuando todavía no ha empezado su carrera ni nada, pues así, si antes me has preguntado si hay algún momento que me he sentido, no frustrado, pero sí que me acuerdo de muchas situaciones, pero desde luego a mí la altura no me ha ayudado para nada para jugar al baloncesto.
Tiene un mérito de la hostia, vaya. Un meritazo, sí. Vale, hilando un poco con Castañeda, que ha estado antes y hablaba que él está bastante, y es mi caso también, que no está unido al fútbol, o sea, que ha dejado, o cuando dejó el fútbol es como que se separó, ni seguía viendo, ni quería seguir ligado, me ha pasado a mí. ¿A ti también, con el baloncesto? Circunstancialmente ha sido así. Desde el punto de vista de jugar, desde luego el día que dejas de jugar ya no quieres, o sea, yo no me gusta jugar a baloncesto, no juego a baloncesto, pero en mi caso es por una cuestión de competitividad. Mis características eran las de un jugador que defendía mucho, tenía que estar físicamente muy bien y corría. Claro, cuando juego con equipos de veteranos que se supone que son más grandes y tienes que jugar técnicamente a tirar y tal, pues como no era ese baloncesto que yo hacía, o el que realmente por lo que me gané la vida, ¿no? Desde que lo dejé no he vuelto a jugar. Sí que durante una época con los veteranos del Juventud, además fue muy divertido porque hacíamos partidos contra el Real Madrid, que tenía un sponsor y todo, y entonces nos juntábamos en algún pueblo de Andalucía, me acuerdo un día en Tabernas con Fernando Romay, y sí, les pagaban un montón de dinero, y a nosotros también nos pagaban. Pero nosotros íbamos en avión y para luego ir a cenar y tomarnos unas copas, ¿no? Y durante unos años sí que estuvimos jugando equipos de veteranos, pero no he vuelto a jugar más. A nivel de haber seguido, yo siempre he estado muy vinculado al deporte. Soy licenciado en INEF, otra de las cosas que hice en mi vida, lo dejé a mitad de camino por el tema profesional porque me fui fuera, y 10 años después, cuando llegué a Barcelona ya con 30 años, yo acabé la carrera que nunca he utilizado. Pero bueno, siempre lo que empiezas creo que se tiene que acabar. Tengo la licenciatura, pero ya con esa edad no me veía ya dando clases en colegios y tal. Pero sí que cuando me retiré, y un entrenador de los que tuve, uno muy conocido, Moncho Monsalve, me dijo que yo podía ser un gran entrenador. Bueno, pero las circunstancias tampoco me llevaron, porque fue cuando me retiré, acabé la carrera. Me metí con la agencia que me llevaba a mí de representación, de un amigo mío, y de exjugadores también, Germán González, Martín de Francisco, que habían jugado profesionalmente, y al final me metí en ese mundo. Pero sí que puedo decir que me hubiera encantado seguir en el mundo del deporte, en una de las posiciones que creo que se me hubiera dado bien, que era la de secretario técnico, general manager o lo que fuera, ¿no? De hecho, cuando dejé lo de los jugadores, fue una de las primeras situaciones profesionales que intenté. Hablé con varios clubs y con personas vinculadas a marcas deportivas como Adidas, que estaba Paco Zapata, que había jugado en el Barça y demás, y no me hubiera importado seguir vinculado al deporte, pero más en el tema de la gestión. A mí siempre me ha gustado la gestión. Bueno, pues como acabé de representante, pues al final lo que decimos, te tienes que reinventar. Y lo primero que hice fue comprarme una bicicleta y empecé a pedalear para ver cuál era mi camino. Me tenía 40 años, sin trabajo, en circunstancias personales no excesivamente buenas también, y se me ocurrió comprarme una bici y empezar a pedalear, que ya encontraría mi camino, ¿no? Qué bien. Qué bueno. ¿Has nombrado la universidad, INEF? INEF, sí, educación física. ¿Aprendiste algo en la universidad? Sí. Yo siempre creo que la universidad te da muchos saberes, pero lógicamente la aplicación de esos saberes es tu experiencia. El hecho de que conceptualmente conozcas mucho, y ahora, por ejemplo, a lo que me dedico, ¿no? Que trabajo en Mafre, en un departamento, en una red que se dedica exclusivamente a temas financieros, pues tienes que saber muchas cosas de macroeconomía, de análisis técnico, de análisis macro, del ratio de Sharpe, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero como no tengas un tío delante y le encuentres una solución y trabaje contigo, ya puedes saber mucho que no vendes. Eso es venta. A nosotros nos encanta la venta. Todos nos vendemos. ¿Quién no se vende en esta vida? Pues algunos se venden muy bien y otros se venden muy mal. Es la diferencia, es verdad. Hostia, me encanta lo que está diciendo. No, que es así, es cacao. O sea, es que para mí has definido perfectamente lo que es eso, lo que es la vida y lo que es el emprendimiento, de que tú puedes saber mucho, y lo dice mucho Irra Bravo, pero que si no lo proyectas hacia afuera y no lo sabes vender, por mucho que sepas libros, estadísticas y tal. Yo ahora llevo un grupito y son gente, oye, muy preparadas, todos tienen carreras y tal, y al final es tan sencillo, o pones un tío delante o no te sirve para nada saber mucho. Porque además, otra de las frases que le decía a mi hijo, y sobre todo a todos estos chicos, claro, y ahora estoy dirigiendo, hay de todo, pero hay grupitos de chavales que tienen
la edad de mi hijo, ¿no? Y por lo tanto, hostia, ves allí que lo que les falta es absolutamente la experiencia. Y fundamentalmente esta generación, yo creo que han aprendido demasiado rápido y con demasiada información, y creo que les falta sobre todo la experiencia y el conocimiento de muchas cosas, ¿no? Y yo muchas veces pues lo que les digo, que hay dos tipos de personas en la vida, o las empresas, los que generan valor y los que no. Los que no generan valor, las empresas acabarán prescindiendo de ellos. Por lo tanto, hagas lo que hagas, tienes que hacer algo que genere valor para una empresa, porque si no, no sirve. Sí, tal cual. El puesto de base, que lo has nombrado antes, es de los más complicados del baloncesto, y eso que no tengo ni puta idea de baloncesto, ¿eh? Y has hablado también de habilidades antes. Bueno, más que habilidades, tenías muy buena actitud, pero a nivel, es que no sé casi ni cómo explicarlo, pero a nivel técnico, ¿cuál era tu mayor habilidad en el campo? Que no me podían dejar solo. No te podían dejar. Yo era muy pequeño y por lo tanto yo no podía generarme mis tiros. Por lo tanto, yo no podía botar delante de un tío que levantaba un poquito la mano y ya me paraba. Por lo tanto, yo me tuve que inventar otra cosa, que era buscarme mis espacios. Por lo tanto, yo era una persona que no era un excelente tirador, pero lo que está claro que el que me marcaba no podía dejarme, no me podía dejarme, dijéramos, solo. Pero si me preguntas cuál era mi mayor habilidad, la visión de juego. Esta era... Yo toda mi vida me la paso maquinando. Yo voy leyendo entre líneas. Y me pasa incluso ahora en mi mundo. Yo entro a un cliente que no conozca nada, le miro los ojos y sé si me va a firmar o no. Hostia, eso es la Eso es muy bueno para... Leer entre líneas es muy bueno para... Bueno, yo creo que yo creo que la comunicación no verbal es absolutamente igual que la verbal, por lo tanto te comunicas. Pero la comunicación postural y los gestos, los ojos sobre todo. Por ejemplo, yo soy de la vieja escuela, a mí todavía, a pesar de todo, no me gusta relacionarme con las reuniones con Teams y con validaciones electrónicas. A mí me gusta sentarme delante de un tío, porque al final le miro los ojos y le pregunto, a ver, ¿qué no estás entendiendo? Claro, porque sus expresiones son las que, dijéramos, marcan un poco cuál es el camino, ¿no? Y eso pasaba en el mundo del deporte, tú le veías el miedo a los jugadores en los ojos. Cuando salía, miraba, yo provocaba... Esa sensación de, llámale como los dos pugilistas, ¿no? Que se miran a los ojos para ver quién da más miedo, ¿no? Pues yo era un poquito así, ¿no? Yo salía, lo miraba y a la que veía que me bajaban los ojos es que tenía miedo y se iba a sentir incómodo. Y por lo tanto, yo creo que eso es importante, el saber, bueno, el conocer un poco todos los gestos y las cuestiones, ¿no? Lo de la mirada, para mí es clave. ¿Te ocurre que... Es que yo veo que hay dos tipos de personas también, así como decías en empresa que son los que aportan valor y los que no, ¿crees que luego hay personas que aguantan la mirada y otros que no? Absolutamente. Y hay gente desafiante y gente que te transmite paz o te transmite confianza. También es cierto que estamos muy metidos con los sesgos, ¿no? Y los humanos... ¿no? Y yo soy una de las cosas, no, es que esto, sobre todo lo hago con mi red, y he tenido los últimos 20 años he dirigido a un montón de gente, ¿no? Y siempre, no, es que esto no lo va a hacer. Que te lo diga él, porque tu sesgo es que tú crees que es caro, pero que es caro. El plantear alguna cosa, tú no lo pagarías porque no tienes un duro, pero igual él sí. Por lo tanto... No me digas que no lo hará, pregúntale, ¿quiere hacerlo? Si te dice que no, pues dime que no lo va a hacer. No sé. Pero sí, desde luego hay gente que, como tú lo has definido. Sí, eso las bajado a tierra de puta madre, porque a mí me pasaba mucho antes que analizaba y quería tomar decisiones o sobre gente con mi bolsillo, ¿sabes? Con lo que yo tenía, y eso es un error. Es un error. Plantéalo, porque no sabes cómo son sus circunstancias. Tienes que ser aséptico. A mí a veces, con algún te hablan de cualquier producto, no, es que no tengo mucho dinero. Y yo les digo, bueno, defíneme para ti lo que es poco dinero. Porque a lo mejor para uno es mucho dinero 5.000 y para otro poco dinero. Entonces siempre es mejor no dar por hecho ninguna respuesta. Y otra de las frases que me encanta, nunca hagas una pregunta que no sepa la respuesta. Qué bueno. Vale, volviendo un poco al tema de condiciones físicas y tal, vimos, creo que era en un estudio, ¿no? ¿O dónde era? No me acuerdo ahora si en un estudio o en internet, que el brinco, el salto en el baloncesto es importante. Claro, una persona de tu estatura, ¿crees que te ha influido en algo? En el baloncesto lo más importante es tu envergadura de los brazos.
Vale. O sea, tú puedes saltar mucho, poco, regular, y evidentemente el de ten vertical marca, sobre todo en todos estos años, las propias características físicas de algún jugador concreto. Habían saltadores, gente con menos salto, pero es más importante la envergadura. Jordi Villacampo, por ejemplo, hacía 1,91 m, 92 m, pero tenía una envergadura de 2,3 m. Por lo tanto, la pelota está arriba y el aro está arriba. Por lo tanto, con un salto razonable. Tampoco necesitas ser un gran brincador. Yo creo que para ser un gran saltador tienes que separar alguna de las modalidades que hay de atletismo, que ya tiene que ver con tu, ¿no? con tus características físicas y tu capacidad, lógicamente, de salto, que es obvio que no todos los humanos la tenemos. Y yo, como licenciado en Inés, pues puedo decir que las cualidades físicas se pueden mejorar, pero hay algunas que ya no puedes. Tú no puedes ponerte a... Quizás la que puedes más mejorar sería la resistencia, ¿no? Que esa con trabajo aeróbico y demás, pues puede llegar un momento pues que puedas ir ganando tu tiempo y correr cada vez más distancias, manteniendo pues... Pero la velocidad o... dijéramos la potencia o la reacción tiene que ver con cuestiones físicas. Todo es mejorable, pero hasta unos límites. Empezando por los culturistas, que claro, que o se meten todo eso que se meten, o difícilmente un músculo, origen, inserción se deforma de esa manera, ¿no? Porque es imposible. Por cierto, Jon, nunca hemos comentado nada. ¿Dónde estamos? Porque no estamos en tu cuarto estar, ni estamos en mi cuarto estar. ¿Dónde estamos? Y la gente nos pregunta mucho. Sí. Rodamos Film, productora de vídeo, donde se hacen muchas cosas. Edición de vídeo, producto, podcast. Maquetación, lo que queráis. Cubren todo el proceso audiovisual. Es una Integral. productora. Así que dejamos abajo la descripción. Rodamos Films. Nos vemos dentro. En tu época, Quique, de media, ¿cuánto ganaba un jugador? Y ahora, más o menos, en la ACB, ¿cuánto gana? En aquella época que estamos hablando del 80 y pico, 90 y pico... Pesetas, ¿no? Pues sí, eran pesetas. Te voy a decir que uno de mis contratos pues fueron 10 millones de pesetas, que eran 60.000 euros del año 89. Eso era bastante dinero. Eso te iba a Yo decir. lo único que puedo ¿no? decir es un dato. Yo cuando me fui, jugaba en un equipo estaba estudiando INEF y jugaba en un equipo que la segunda división ya tenía una cierta, pero era sin americanos ni nada, en el Mataró de Barcelona, y ganaba 50.000 pesetas de aquella época. Cuando me fui a Sevilla me dieron 600.000 al mes. Mi mujer ganaba 68.000 pesetas en un banco. Bueno, ganaba 10 veces más que una profesión como podía ser la de mujer, ¿no? Ahora un jugador de ACB hay de todo, porque hay de... Pero supongo que tendrá que estar entre 200 y 300, o entre 120 y 250.000 euros, los de nivel más bajo. Lógicamente puedes encontrar, no sé si he leído que el Tavares iba a renovar con el Real Madrid, que no es un club de baloncesto, es un club de fútbol que tiene una sección de baloncesto igual que el Barça. Por lo tanto, el mejor, o los clubes más importantes que hay de baloncesto, pues son el Juventud, el Estudiantes, que por desgracia pues sigue estando en la LEP, el Baskonia, equipos que no dependen del dinero de la sección de fútbol. Claro, y a este sí que le puedes pagar 5 millones de euros, pero eso es impensable. ¿Y los 10 millones de pesetas, perdona mi ignorancia, eso era una temporada? Una temporada. De salario. Bueno, 10 meses. 10 meses. Sí, sí. Vale, Íbamos con los caracoles, cogíamos la casa y 10 meses después volvíamos. Luego hilaremos esa pregunta con inversiones. Sí, Está interesante. también. De hecho, si quieres, podemos ir hablando ya de emprendimiento, de hecho. Mira, pues aquí, Quique, nosotros siempre vemos que hay un gap muy jodido entre el deportista profesional cuando da el salto al mundo laboral, bien sea en forma de emprendimiento o bien sea por cuenta ajena. Que yo lo viví. Sí, además tú lo viviste. Hay gente como Pau Gasol, ¿verdad?, que se dio el salto al emprendimiento y tú también lo hiciste con esa agencia que antes has nombrado. Sí. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste, o sea, en qué momento decides tú, ahí va, termina la carrera deportiva y voy a dar este paso. No fueron decisiones muy sinceramente pensadas. Yo creo que al final un deportista hay un parámetro que nos marca absolutamente todo, que es la edad, y conforme vas haciéndote mayor, pues vas pensando en cuándo te vas a retirar y qué vas a hacer, ¿no? En mi caso tenía lo del tema de INEF, estaba jugando, también habían circunstancias personales, porque yo
me iba a jugar a otra ciudad y la que era mi novia en el primer año en Sevilla, que es mi mujer ahora, pues se quedó. Luego un año lo pasamos muy mal en el Obradoiro, que no nos pagaron durante una temporada, y eso provocó que tuviera que jugar en el Caja Bilbao un año y ella subir y bajar de Bilbao. Y tenía una excedencia. Entonces, con el tema del Obradoiro dejó la excedencia y ya no había más opciones. Y yo tuve que decir en un momento dado, o seguir jugando, que podía haber seguido jugando, ganándome la vida, o empezar una vida, dijéramos, con ella fundamentalmente, porque ya no podía arrastrarla ni ganaba el dinero suficiente como para que ella dejara de trabajar, y por lo tanto siempre habíamos pensado que los dos trabajarían, ¿no? Llegado a ese punto que empiezas a tomar una decisión, pues mi decisión de dejar de jugar fue en una negociación. Yo me senté con el general manager del Caja Bilbao, yo le dije que quería acabamos la primera temporada, no ascendimos con el equipo a la Liga ACB, me lesioné yo en los playoffs, y no es que yo me lesionara y fuera eso primordial, sino que, bueno, pues me lesioné y tuvimos dificultades y ascendió el Guadalajara, o fue el que nos ganó la eliminatoria. Y cuando acabó esa temporada, mi mujer había estado subiendo y bajando, y entonces yo les pedí 2 años de contrato, precisamente para poderme plantear otra excedencia más con mi mujer y hacer 2 años. Y me dijeron que no. Y entonces no estaba dispuesto a volver a vivir un año otro, y lo dejé. O sea, sin pensar nada, lo único que hice fue no aceptar esa oferta. Me volví a casa, a Barcelona, bueno, a Badalona, me matriculé en INEF y empecé a jugar en un equipo. Hice la pretemporada con un equipo de segunda división, con un amigo mío. Luego me fichó el filial del Barça, que era mi entrenador de Bilbao y sustituyó a un jugador. Y luego en enero me fichó Manuel Comas para el Taurés de Vitoria. Son la misma temporada donde yo me encuentro que lo dejo, empiezo INEF, juego con 3 equipos y acabo en el Tau de Vitoria. Y ¿Qué año esto? Sí, ¿qué edad tenías ahí? 30 has dicho. 30, 29, sí, debía ser el año 92, 93, pues sí, 29 para 30, ¿no? Con lo cual fue circunstancial en mi caso. Y en mi caso era volverme y, oye, yo ya estaba casado, mi mujer tenía trabajo, yo empecé o retomé la carrera de INEF en el año 3, sin plantearme mucho más, con lo cual ese año solucioné el tema económico pues con los contratos temporales de uno y de otro, y a partir de ahí me metí como representante. O sea que no fue establecido. Yo no dije con 30 y me voy a dedicar a eso. Lo que sí que no quería era, o no me veía con esa edad dando clases de educación física. A mí la gestión me gustaba. Y bueno, y entré un poquito, pues mientras acababa la carrera. Tenía solucionado también el tema económico, en fin, que esa es la ventaja que tenemos. Si has sido un poquito con cabeza, pues hombre, lo que no puedes hacer en esta vida es vivir una vida que no te corresponde, que eso siempre lo hice. Yo me acuerdo, tengo una anécdota, yo cuando conocí a mi suegro, tenía un Rolex, un Submariner, y yo me enamoré de ese reloj. Y dije, tenía 18 años, yo cuando entré en casa de mi suegro, dije, algún día me lo voy a comprar, pero solo me lo compraré el día que realmente haya hecho algo que valga la pena y que esté estabilizado. Y jugué, me acuerdo, en equipos, ganaba dinero, jugué en el Juber de Murcia de 3 años, yo ganaba 7, 8 millones de pesetas, y mi mujer me decía, tú eres tonto, cómprate el Rolex. Yo no, ahora no toca yo, porque yo vivía una vida irreal. Tío, no, con esa edad no puedes ganar 700.000 pesetas de aquella época, cuando un salario eran 60, 70.000. Cuando uno ganaba 100.000 pesetas de aquella época, y eso ya era un buen dinero, y si ganabas 200.000 ya ni te cuento, que ahora son 600, 1.200 euros. Claro, si hacemos la proporción con el tema de inflación y demás, que eso es lo que... Es como si no fuera dinero. 100.000 pesetas de aquella época era dinero, entre otras cosas porque igual podías comprar una hipoteca, un piso valía 2,5 millones de pesetas, y un alquiler igual valía 30.000 pesetas. Entonces, claro, el porcentaje de 600 euros de lo que es hoy a 100.000 pesetas de lo que era antes, no tiene nada que ver, ¿no? Y... Para añadir en esto, a mi madre el piso que se compró, sería por aquella época, bueno, a mi padre, 3.000 euros. 3.000 euros, medio millón de pesetas de aquella época. Bueno, es que antes del boom inmobiliario y de los especuladores que nos han destrozado, porque yo creo que es el problema que tenemos en la sociedad, en estas generaciones que entran, la vivienda.
Tú no puedes, está bien tener ganas y hacer cosas, pero uno tiene que tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, hombre, alguien te pueden pagar 1.000, 1.200 euros, bien. Pero claro, si te cuesta un piso en Pamplona 900 o 1.000 o 1.100, ¿qué haces? Entonces también les pedimos cosas que seguramente no, la sociedad no se lo permitimos, ¿no? Y esa es un poquito la cuestión. Entonces, volviendo un poquito a cuando me retiré de más, fue circunstancial como todo lo que me ha pasado en mi vida. Yo he tomado decisiones en función del momento de tomarlas. Nunca me he preocupado por las decisiones que no... un dicho, no sé, vosotros que os gustan los estudios de la estadística. Hay un estudio, no sé quién lo hizo, que me parece que nos pasamos la vida preocupándonos del 90% de cosas que nunca van a pasar. Total, sí, así es. Y entonces yo decidí en un momento dado que prefiero preocuparme cuando viene. Incluso la llegada de Pamplona. O sea, yo iba a hacer 60 años, en una multinacional ya te enfilas en la última parte, estás amortizado por una compañía, como dicen en las multinacionales, ¿no? Después de tantos años, y te agradecen los esfuerzos y estas cosas. Y al final me lo encontré por circunstancias y demás, y pensé que, como empecé un círculo, además es curioso, por el mundo del deporte, yo empecé mi vida saliendo fuera y viviendo experiencias maravillosas, conociendo otras ciudades y tal, y me pareció una grandísima idea acabar mi ciclo profesional como si fuera al principio, ¿no? Conociendo, eso sí, de la zona norte. Quizás no voy a decir ninguna ciudad en concreto, pero me hubiera costado seguramente irme a alguna ciudad que no fuera al norte, porque soy un enamorado, obviamente, de la zona norte. Yo soy catalán, pero me siento muy próximo. Creo que somos muy parecidos en muchos aspectos, ¿no? Y por lo tanto, Pamplona, que nada más llegar aprendí que era la ciudad Vivaldi, ¿no? La de las 4 estaciones y el más menos 100, que es una frase que yo utilizo mucho en el y estás pues muy cerquita de todos los lados, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que me he ido encontrando las cosas sin pensarlas mucho. Qué importante. Creo que cuando piensas demasiado siempre encontrarás un no para cada cosa. Entonces, al final, eso también es otra de las frases que mi suegro me enseñó: haz caso a tu corazón y no a tu cabeza, porque si no, no tomarás una sola decisión. Y si te equivocas, pues qué bonito es equivocarse en la vida, si no sería muy fácil. Sí. Nosotros somos más de pedir perdón que permiso, ¿eh? Claro. Y Lau, esto me ha parecido súper interesante. Ya la has nombrado muchas veces a tu mujer. ¿Cuánto de importante ha sido tu mujer en la carrera deportiva y en todo lo que has vivido? Hombre, absolutamente todo, porque además fue la que entre comillas pringó, porque éramos, bueno, empecé a jugar, yo hacía la carrera, empezamos con 18 años a salir y yo me fui la primera vez con 23. Y hubo de un día a otro, le dije, tengo una oferta del Caja San Fernando de Sevilla, porque yo hice la mili en Sevilla, que toda la vida pasa por algo. Eso sí que es estadístico en mi caso. Sí, ¿verdad? Yo hice la mili en Sevilla casualmente, jugué en un equipo de segunda división, me conocieron, volví después de la mili y montaron lo que es el Betis, lo que es el primer equipo que hubo en Sevilla, que se llamaba Caja San Fernando. Pues fui el primer jugador que fichó, porque me conocían de allí, porque había jugado en Sevilla y tal. Y ella trabajaba en el banco y yo un día le dije, me voy a jugar a Sevilla. Y evidentemente siempre me apoyó. Y está claro que siempre hemos tenido una norma que, si esto lo oye gente, siempre es bueno que cada uno de los dos tome sus propias decisiones y que el otro no interfiera nunca en los sueños o en el camino del otro. Porque cuando no haces algo por otro, te estás equivocando. Y lo ideal es encontrar a alguien que acepte eso. Lo mismo que hizo ella, he hecho yo con, obviamente, sus decisiones, ¿no? Pero sí, yo me fui a Sevilla, luego ya decidimos avanzar y fue cuando fichamos en Murcia y entonces ya nos casamos y ya hicimos un proyecto común, aunque desde el primer año ya era común. Por lo tanto, la que tiene el mérito es ella. Espero que me oigas, cariño. Ella has dicho que en banca estaba. Sí, ella estuvo... No, ella estuvo 28 años en el Barclays Bank. En Barcelona, fue una de las primeras trabajadoras que la ficharon cuando Barclays acabó en Barcelona, a través de un vecino de sus padres. Dijo, oye, un amigo que un banco inglés, no sé qué, están buscando gente con carrera. Ya estabas tú estudiando abogacía, que al final no la acabó, pero bueno.
Y entró y estuvo 20 y tantos años en el Barclays Bank, en una gran entidad, un trato excelente con un banco totalmente distinto a lo que era el sector bancario, del que conocemos nosotros de aquella época, las famosas cajas, que así nos ha ido a todos, ¿no? Y cuando vino CaixaBank y compró el Barclays, ella se negó a trabajar para ellos, porque no quería, dijéramos, pasar de una situación donde ella tenía una situación y un banco y una manera de actuar con clientes y demás, pues a trabajar en una entidad de lo que conocemos ahora, que es el sector bancario, ¿no? Que ahora tienes que pedir hasta citas y cosas de estas. Entonces, con 52 años pactó con ellos y bueno, y a partir de aquí pues va haciendo diferentes cosas, pero bueno, fuera de la banca. Agencia de jugadores, dices que estás terminando INEF, surgió la posibilidad de crearla. Físicamente, ¿esa empresa se constituyó en Portugal, en España? No, ¿Cuál fue, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Te explico. Esto era una empresa que la hace un exentrenador mío y una persona, Ángel Fernández, que fue también directivo del Barça y era una historia muy curiosa. Esta sí que, si lo sentaréis aquí, esa sí que sería una gran historia. Sí, ¿eh? Wow. Porque es una persona de barrio, de Hospitalet, entrenador de baloncesto, y montó el imperio de Don Piso. Hostia. Esto era suyo. Hay que traer a ese tío. Pero no solamente no la montó una vez y se la quitaron. Sin tener muchos detalles, pero por lo que tengo entendido yo, por cuestiones legales y demás, perdió esa empresa, montó Living, se llevó a la gente de Don Piso y volvió a recomprar Don Piso hasta que la vendió. Un crack absoluto, Ángel Fernández. Ya te pedimos el teléfono. Él fue entrenador, un tío que a nivel de... Pues bueno, este sí que era un emprendedor, y de una persona como yo, de barrio, de Hospitalet, entrenador, pues acabó montando un imperio inmobiliario, que es esta empresa. Ahora no sé a lo que se dedica, hace años que no tengo trato con él, sé que estuvo durante unos años en el Barça de directivo, de la época del Gaspar, y él, dijéramos, cuando él montó la empresa con un exjugador que era Germán González. Entonces ellos montan la empresa, yo soy de los primeros jugadores, él me llama y me dice: usted, Quique, he montado una empresa de representación, te llevamos nosotros, y obviamente por confianza pues acepté. Me hicieron la negociación precisamente de Bilbao y demás, y como luego me retiré con el tema de Bilbao, pues me propusieron meterme con ellos. Y entonces entré, pues un poquito, también es cierto, al principio un poco a verlas venir. No invertí nada, no fui emprendedor, por lo tanto no tengo ningún mérito porque la empresa estaba constituida, pero sí que me impliqué y yo fui lo que se llama un socio virtual, de esos que no eres socio pero no cobras y haces estas cosas hasta que tiene que ver con la crisis y con nuestra cuota de mercado. Es cuando yo monto todo el tema de Portugal. Y entonces yo soy la persona que trabajo, dijéramos, fundamentalmente en la parte de Portugal, metiendo americanos con un inglés muy mediocre, pero bueno. Pero mirando a los ojos. Eso sí. Bueno, los americanos, los chicos estos me decían que tu inglés es mierda, me decían, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué Portugal, Quique? Bueno, pues fue también como todo lo que me pasó en mi vida, anecdótico. La vida te va llevando. Y la vida vas tomando decisiones. O sea, planificar tu vida está muy bien, pero muchas veces no puedes controlar por dónde vas, ni puedes controlar el amor, ni sabes con quién vas a acabar, ni cuáles van a ser tus socios. Tú los eliges y te puedes equivocar con quién coges. Pero muchas veces, a lo mejor vuestro proyecto empezó en una cena en la calle Estafeta o tomando un pincho y un vino, y a uno se le ocurre una cosa y de ahí nace algo. Yo creo que la vida es eso. ¿Por qué Portugal? Pues porque un jugador mío de Badalona, Jofre Lleal, para que veáis que todo es absolutamente circunstancial. Jofre Lleal había salido del Juventud de Badalona, yo tenía relación con él, lo represento, el baloncesto no estaba fácil y lo meto en un equipo gallego que se llamaba Berín, en lo que era la primera B, un equipo de una categoría, dijéramos, inferior, ¿no? Me acuerdo un día con su madre que me hablaba, o sea, ¿pero tú crees? Digo, mira, nunca sabes. Digo, igual ir a un sitio así le puede abrir otras oportunidades, puesto que aquí no tiene opciones. Y entonces jugó en Berín. Y resulta que en Berín el segundo entrenador era portugués.
porque Berín está al lado de la frontera, está relativamente cerca de Oporto. Y acaba la temporada, hace una temporada excepcional, y resulta que ese entrenador se lo dice a un entrenador portugués, del Oliveirense. Y ese entrenador lo va a ver varios partidos y lo quieren fichar. Y es el primer jugador que entra en el mercado portugués. Entonces le preguntan, oye, ¿quién es tu agente? Y el agente era yo. Entonces me entero, y normalmente este negocio funciona donde tú tienes un partner en otro país. Te pactas la comisión y ya está. Estuve llamando a un tal Pereira, que era portugués, que era el mejor agente de allí, lo llamé durante una semana y nunca lo encontré. Y entonces decidí, pues como no lo encontré, me cojo un avión y lo llevo yo. Y así empezó. Bueno. O sea, si lo hubiera encontrado, él hubiera sido mi partner en Portugal y yo no hubiera vivido la experiencia esa portuguesa, porque ya hubiera sido él. Nos hubiéramos pactado la comisión y ya está. Pues así empezó, o sea, todo circunstancial. ¿Y pillaste un avión? Bueno, pilló un avión. Entonces, al final, llamaron al jugador. Normalmente los clubs contactan con el jugador automáticamente dice, oye, este es mi agente. Negocié, que fue mi primera negociación con el Oliveirense, que es un pueblecito a unos 40 kilómetros, diría yo, de Oporto, Oliveira de Acemeis, y lo coloqué, y me acuerdo que un día pues, me fui a Oporto, y me cogí un coche de alquiler y me fui al pueblo ese a ver un partido y ahí empezó todo. Y ahí negociaste con el Oliveirense, y a partir de ahí, pues si ese fue uno, hubo un año que tenía 68 jugadores. Me pasaba la vida en Portugal. Además siempre hacía lo mismo, cogía un vuelo, me iba a Valladolid, el otro socio que estaba en Valladolid me dejaba un coche, me hacía Ciudad Rodrigo, la IP5, Aveiro, me estaba unos días en Oporto, iba bajando, había Ovar, Oliveira, Coimbra, Lisboa, el Algarve, y cogía un avión y me iba a Madeira, con el Camp Madeira. 68 jugadores, ¿cómo hiciste semejante bolsa? Bueno, porque al final tenía veintitantos españoles, no sé, 14, 15 portugueses, entrenadores, o yo qué sé, si he dicho 68, pero igual eran 50 y pico, no sé, pero al final entre españoles, americanos, entrenadores portugueses y entrenadores españoles, pues empecé fue una fase de 6-7 años. Pues me metí ahí, iba mucho a Portugal y fiché un montón de jugadores. Por ejemplo, imagínate que yo hubiera sido un jugador de aquella época, español, y sabía que tú estabas en Portugal, que era en plan un telefonazo, y aquí que podemos hacer algo aquí. Me hubieras llamado, te hubiera conocido y te hubiera dicho, no puedes ir a Portugal tú. O sí puedes ir a Portugal. Entonces, si me hubieras interesado, porque lo que intentamos hacer, como todo, es hacer las cosas con toda la honestidad posible. Yo nunca he tenido la sensación ni de colocar un producto financiero, ni de colocar un jugador. Si tú me hubieras llamado y hubieras sabido tus características, sin entrar a valorar si me gusta más, menos o regular, hubiera hecho una valoración, porque la suerte que teníamos, yo tenía un pensamiento como entrenador, por lo tanto yo podía ver un partido de baloncesto y veía cosas que mucha gente no veía, y por lo tanto luego me relacionaba con los entrenadores. Y por lo tanto yo creo que la clave de mi éxito fue el conocimiento, y que era una persona que me gustaba mucho hablar, como estáis viendo, y entonces pues empecé con varios entrenadores portugueses y me hice pues entonces me decían, necesito un jugador tal, y lo buscaba en el mercado y lo traía. Es que es un movimiento muy inteligente, ¿sabes? Porque representas al entrenador y de ahí tienes a todos los jugadores. Y lo que están haciendo es comprar la información. Vale. Imagínate que yo soy el fulano deportista, el jugador de baloncesto, que me fichas, y ahí tú cómo devengas comisión por lo que yo cobraba. Siempre se lo cobrábamos al club. Al club. Y era como las comisiones de gestión de los fondos de inversión, son implícitas. O sea, tú ganas un 4 y la comisión va por fuera. Entonces nosotros hacíamos una negociación donde pactábamos un dinero y ahí había un servicio de representación con los contratos y demás, y el club nos pagaba a nosotros. Vale, hasta ahí bien. Pero si yo me quedaba en ese club 3 años, ¿devengabas comisión solo al inicio? Sí, normalmente no. Si hacías un contrato de 10, 11 y 12, pues si era un 10%, pues el primer año te daban el 10% de 10, el 10% de 11 y el 10% de 12. El club te lo pagaba. Normalmente son los clubs los que abonan por lo menos en aquella época. Ahora no sé si hay alguna situación distinta, pero bueno. Vale, me parece súper interesante. Y luego de ahí transicionas a la cuenta ajena. Claro, luego ahí empiezas a trabajar en... No exactamente. Vale, pues cuenta. Y también fue circunstancial. Pues cuenta.
Cuando pasa todo eso, pasan los años, empieza una crisis importante a nivel, no me acuerdo exactamente, debía ser el 90 y pico, empieza por los portugueses, empiezan a tener problemas del tema del pago para los jugadores, empieza una crisis, viene una crisis deportiva importante y el baloncesto empieza a decaer. Por lo tanto, yo empiezo a ver que las cosas no van bien, con mis socios pues me doy cuenta que no... Me sentaba con ellos y, bueno, y me di cuenta que eso se había acabado. Me tardé, sí que ahí tengo que reconocer que uno de los grandes errores de mi vida es haber regalado 1 año y pico de más. A veces por miedos y por cosas cuesta tomar esa decisión, lo cual es un error, pero eso te das cuenta luego. Y estuve como una regresión que veías que eso se acababa. Pero yo al mismo tiempo no buscaba nada más. Simplemente me iba dejando hasta que pasó un día que me debían muchísimo dinero y entonces, como no me fiaba de mis socios, pues nunca hagas algo que sepas que luego va a ser así, ¿no? Pues me hice un viaje a Portugal, recogí todo el dinero que me debían, me senté con ellos y les dije, oye, os lo dejo y no hace falta que os preocupéis por lo que me debéis porque ya lo he cobrado. Porque si no, no lo hubiera cobrado nunca. Y fue cuando me compré la famosa bicicleta. Y entonces, circunstancialmente, una noche, a altas horas de la madrugada, me encuentro con un conocido de Badalona y me pregunta por los jugadores. Y le digo, pues lo he dejado. Hostia, ¿qué estás buscando? Digo, hombre, pues con 40 años, la cosa no está fácil, porque estaba muy bien acostumbrado, ¿no?, a ganarme bien la vida y había hecho algún pinito en el régimen general y entonces me encontré que en el mundo laboral, cuando tienes una cierta edad, hay un problema. Que no te van a fichar porque les da vergüenza decirte lo que te van a pagar, porque el puesto que ellos quieren, y entonces ya ni siquiera tienes una oferta, incluso te lo dicen. Yo tengo muchos amigos de recursos humanos que te lo dicen. El problema de un veterano no es la capacidad que tiene, es que lo que quieren no vale lo que él quiere cobrar, y entonces eso va a crear un conflicto, porque o le ofreces la mitad, y si entra ya la mitad es que está tan desesperado que igual no entra con la mejor actitud, ¿no? Con lo cual puedo llegar a entender toda esa dicotomía, ¿no? Entonces me encuentro con esta persona y me dice que él trabaja en Mafre. Yo odiaba las aseguradoras, seguro. Siempre, pues, yo tenía la percepción del mundo del seguro y a mí el mundo del seguro nunca me había gustado, ¿no? Y entonces pues conocí a otra persona de Badalona y me llamaron, hice una primera entrevista, pero yo no entré como empleado en Mafre. Yo entré como agente, o sea, como emprendedor. Yo entré como mediador profesional, con un agente exclusivo de seguros, y entré en ese grupo. Que también es cierto, antes de entrar, que las condiciones eran horrorosas y era un proyecto. Tuve la gran suerte de preguntarle a esta persona que me propuso la posibilidad, me fiaba de él, y le dije, Luis Pérez se llama, le tengo mucho cariño. Yo no me puedo equivocar más en mi vida, ¿eh? Porque además tiene una situación personal, con alguna situación complicada, y por lo tanto es aquello que lo que sí queda un poco de pánico es equivocarte, ¿no? Y lo que pretendía era buscar algo que me sirviera, o sea, que fuera un proceso, no buscar cualquier cosa. Eso es lo que más me preocupaba cuando cambias de una cosa a otra. Y entré como agente y le hice una pregunta. Digo, ¿tú cuánto ganas? Me dijo lo que ganaba. Y pensé, si tú ganas eso, yo también puedo. Porque realmente se podía ganar mucho dinero, pero yo lo que siempre le digo también a los míos, ¿no? O sea, en la vida puedes hacer muchas cosas, pero hay una cosa que es lo que te hace diferente a los demás, que es tu talento y tu brillantez. O sea, tú no puedes pretender jugar las grandes ligas si no tienes capacidad o calidad para jugarlas. Y ese es el problema de esta sociedad, lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Todo el mundo cree que todo el mundo tiene el mismo derecho como el de al lado. Y no se preocupan. Yo siempre les digo a los míos, oye, que igual el modelo podría ser mejor, está complicado, pero hay una cosa que depende de ti, que es la brillantez. Y una compañía como Mafre, y bueno, yo creo que todas, a la gente brillante al final, tarde o temprano, tienes la recompensa. Yo creo que los que nunca llegan y tal, que siempre se quejan de todo, siempre se quejan del entorno, del modelo, la culpa siempre la tienen los demás. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, volviendo al deporte. Mira, esto es como si vosotros ficháis por un club y te vas, haces el primer entrenamiento y te vas a duchar. Y encuentras a 3 tíos que se están duchando en un lado criticando al entrenador, al club. Preguntaros si estos tíos juegan.
Tú solo has vivido, además. Digo, porque normalmente los que se quejan son los que no juegan, los que la culpa la tiene el entrenador. Y eso me pasaba mucho con los jugadores. Me llamaban a altas horas de la madrugada. Hostia, el entrenador el cabrón que no me pone. Yo les decía, digo, pero tú ya te has preguntado qué es lo que quiere de ti este tío. Digo, porque igual, claro, te quieres hacer otra cosa y como el que manda es él y te dice que hagas eso y tú quieres hacer otra cosa, pues igual no te pone. Y yo creo que un poco va por ahí, ¿no? El que al final depende de cada uno. Pero sí que es cierto, y ahora no me había dado cuenta, quizás, mira, me ha servido estar con los fulanos bastardos para darme cuenta que la mayoría de cosas que me han pasado han sido circunstanciales, porque es que yo creo que la vida es circunstancial. Entonces entré en Mapfre, estuve 1 año y medio con él y al cabo de 1 año me hicieron empleado. Y entré como empleado en el 2006 y durante muchos años pues he llevado equipos comerciales como asesor. Y me ha ido muy bien, pero me ha ido muy bien porque he trabajado mucho y porque, o sea, no te regala nadie, te regala nada. O sea, puede en un momento dado pues tener un poquito de eso, la suerte también es importante en la vida. Aunque yo siempre digo que la suerte es que no te coma un cáncer y que no tengas una desgracia. Total. Todo lo demás, chico. Y si no te gusta, yo se lo digo a los míos, chico, no puedes estar amargado. Si llega un momento que esto no... Tío, si la vida es maravillosa ahí fuera, búscate otra cosa. Si tienes talento, lo encontrarás. Y la gente se queda. Amargada. Muchos. Y amargando a los demás. Eso es, sí, pegándole a los demás. Y eso pasa mucho en esta de las sociedades, ¿no? Y yo creo que esta nueva generación que nos vienen, que no están acostumbrados a los nos, porque los padres... No, yo venía de los padres de la posguerra. Si contarnos de comer ya era suficiente y contarnos estudios, ¿no? Y ahora muchas veces piensan, ¿no? Que me gusta reflexionar, hablo de mi hijo, 27, 28 años, dices, hostia, ¿qué has hecho bien o qué has hecho mal, no? Pero realmente lo han tenido como más fácil. Pero por otro lado lo tienen mucho más difícil ahora, cuidado, que es lo mismo que he dicho lo de la vivienda. Ahora necesitas brillantez, pero ahora hay 50.000 con carreras de ADE, con másters, con MBAs, con inglés y con... Pero luego se sientan delante de alguien y no venden. Sí, ese es el resumen. Vale, te voy a preguntar, porque ahora, seguro que tú también lo has visto en internet, nos dan mucho la chapa gente como el Josef o como el Josef Agraf. Josef Agram. De inversiones. Si tienes 10.000 euros, ¿dónde invertir? Yo te quiero preguntar a ti, oye, un fulano como yo tiene un poco de pasta, 10.000 euros, ¿qué me recomendarías? Que buscaras a alguna persona que le miraras a los ojos y te diera confianza. Porque si no vas a mirarle a los ojos, ¿qué más te da? Te puedes poner en 50.000 programas de robot advisors y no sé qué. Pues no lo sé, si no hablo contigo no voy a saber qué decirte. Eres tú el que me tendrás que decir lo que quieres para intentar encontrar el mejor camino. Yo siempre también, yo soy mucho de frases que me he ido haciendo. Yo siempre hay una que digo a mis clientes, digo, mire, yo no sé lo que va a pasar. O sea, yo no sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es lo que no va a pasar. Si tú no quieres perder dinero, porque tu umbral de dolor de una posible pérdida es muy... pues tendrás que buscar productos más conservadores o lo que sea. Por lo tanto, no sabría qué decirte hasta que te conociera, hablara contigo, me dijeras cuál es tu objetivo de inversión, para qué quieres este dinero, y a partir de aquí te recomendaría, porque si me dices, oye, tengo 10.000 euros, pero yo dentro de 3 meses tengo que comprarlo, tengo que pagar un campus de mi hijo, le diría, déjatelo en la cuenta corriente y no se te ocurra hacer nada. Bueno, buen consejo. Ahora, si tienes un periodo de... Piensa que en el mundo nuestro, como en todos los mundos, es exactamente conocer qué es lo que tú se supone necesitas en función de tu situación personal, del dinero que tienes, del porcentaje que puedes dedicarle a A, B, C y conocerte. Por lo tanto, lo que te diría es búscate a alguien de confianza. Pues me parece brutal y súper interesante. Joseba y yo hablamos mucho de, y a mí me gusta mucho el término, que la gente muchas veces no cuenta lo que realmente es, que son para mí los deseos velados, ¿sabes? La gente muchas veces, y para eso hay que mirar a los ojos y hay que preguntar mucho. Y a mí me está encantando esta entrevista porque te veo que no lanzas lo que primero te viene, sino que primero me preguntas, ¿sabes? Vale, ¿para qué necesitas tú ese dinero? O sea, eso me parece súper inteligente. Porque yo siempre estamos que la gente hay que ir buscando y rascando los deseos velados, que no. Sí, total. Esa parte que a la gente le cuesta mucho exteriorizar y para mí está la clave, ¿sabes? Y a ti te veo muy reflexivo en eso. Eso tiene que ver con... Yo creo que soy una persona muy tímida. O siempre lo he pensado. Yo siempre he sido muy vergonzoso.
Hoy no, ¿eh? No, supongo que me he ido moldeando. Pero lo que sí tengo claro que la gente no dice lo que piensa. Total. Y lo más grave no es en personas que no nos conocemos, ¿no? Porque yo soy como muy alemán en el concepto de la amistad y demás, ¿no? Pero yo me he llevado muchas decepciones en mi vida porque he tenido amigos que hemos hecho muchas cosas de los que... Y luego, por cualquier razón, te han dejado y los has perdido, ¿no? Y muchas veces lo que piensas es que es que la gente no funciona con el mismo código que el tuyo. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar? A mí me puede doler, ¿no? Y eso es un poco lo que la gente nos falta un poquito en la sociedad, que no es comunicarnos y decirnos realmente lo que sentimos. Todo el mundo que le preguntas, ¿qué tal te va? Bien. Coño, yo cuando estoy mal digo, pues estoy jodido. Hombre, no se lo vas diciendo a cualquier persona que no conoces, ¿no? Pero yo creo que nos falta la comunicación y sobre todo ser más sinceros. Y luego hay una cuestión de sesgo, supongo, de los humanos, que es... sobre todo en el mundo nuestro financiero, lo que le cuesta a la gente reconocer que no puede pagar eso, o que a la gente le cuesta, ¿no? Ser... Sí, pudor. Ser sincera. Y claro, nosotros cuando vamos a hablar a alguien que no conocemos de nada, somos cautos, porque sabemos positivamente que no te va a contar todo, ni además lo queremos. Le dejamos más hablar un poquito a él, ¿no? Que nos cuente, diga, y fundamentalmente, pues, yo te hubiera escuchado a ti, me hubieras dicho lo de los 10.000, y al final del camino te hubiera dicho, ¿y ahora tienes alguna razón para no darme alguna cantidad y que yo te pueda demostrar que eso es así? Y entonces a partir de ahí pues empiezas a ganarte la confianza, porque yo creo que es una cuestión de confianza. Has hablado del Joseph Arras, sí, todos son los grandes gurús de... Mira, esto es una industria y esto es un juego. Yo cuando empecé en el mundo financiero o cuando tuve conocimientos de todos estos temas, una acción es una parte alícuota de una empresa. Por lo tanto, si tú miras los balances de una empresa, miras los recursos propios y ves que esa empresa gana dinero, dices, coño, pues voy a comprar un porcentaje de esa empresa porque seguro que gano. Y casualmente pasa lo contrario. Las empresas ganan dinero, las empresas tienen beneficios y resulta que las acciones, ¿por qué? Porque es una especulación. Alguien se inventó algo que se llaman los cortos, que es apostar para que las cosas bajen, y los ordenadores. Por lo tanto, ya no se compran las acciones en los corrillos y tal. Ahora hay miles de ordenadores conectados que a la que haya y el IBEX se ponga 10.300, igual hay una venta hasta 9.800. Empiezan a vender todos los minoristas. Yo siempre sigo una frase de Warren Buffett, que este sí que es un gran gurú de las finanzas en Estados Unidos, que cuando hablaba con un taxista y le decía que iba a comprar acciones, él se salía. Claro, cuando entra la... Y luego siempre es eso, ¿no? Precisamente hay que comprar cuando la gente sale. Hay un estudio, por otros que os encantan los estudios, hay todos los acontecimientos históricos de los últimos años, la Segunda Guerra Mundial, el crack del 29, la pandemia, las guerras, todo. Y hay un estudio que hay 56 días de media de bajadas y a partir de una media, de 56 viene una subida. Y luego hay X días de media donde se va a poner al mismo nivel de donde cayó. Porque la gente cuando viene algo, ¿qué hace? Todo el mundo tiene miedo y vende. Vende todo el mundo y hay un momento que dicen, bueno, ahora ya está, y hay alguien que empieza a comprar. Warren Buffett. Y entonces ganas dinero. Por lo tanto, en el mundo financiero lo que es muy importante, yo creo que sobre todo es la confianza. Gracias a Dios, creo que nunca empezaréis a comprar asesoramiento financiero solamente con ordenadores, cuando hay gente que sí que lo hace, ¿no? Y yo creo que es bueno que tengas una persona, igual que puedes seguir vosotros que les gusta el deporte como a mí, puedes seguir un plan de entrenamiento a través de una web y no sé qué, que te va dando los nutrientes y todo. Hostia, o que cojas un preparador físico que te conozca, te pesa, te mida y te diga, pues vas a hacer este trabajo para conseguir eso, ¿no? Qué bien, estando un poco con las frases, que a mí también me gusta mucho, y hilando con lo de que has dicho que me ha parecido muy gracioso, lo de que a toda la gente le preguntan ¿qué tal estás? Y siempre es bien, y no te dicen nada más. Sí. Pues escuché una charla muy buena de uno que estaba en una conferencia y hace eso, le pregunta a uno del público, a una del público, ¿qué tal estás? Y le dice, bien, y le dice, pues díselo a tu cara. Claro. ¿Sabes? Al final es que la gente está ahí con el porque a la gente no le gusta explicar sus miserias y bueno, a mí es que se me nota en la cara. es que ¿cómo vas a engañarte? Si estás contento se te nota y si estás cabreado también. ¿A futuro qué tienes en mente?
A futuro que tengo en mente, disfrutar de Pamplona y de esta experiencia. La verdad es que no me lo he planteado, sinceramente. Esto no estaba previsto, pero sí que estaba previsto lo que yo estuve haciendo los últimos 2 años en Barcelona con mi grupo de allí, diciéndoles que estaba cansado de hacer la misma posición y de hacer lo mismo. Porque yo creo que en la vida no puedes pasarte la vida haciendo lo mismo, ¿vale? A mí todo me duraba 10 años. El baloncesto, la carrera, la mayoría eran como 10 años. Y Mafre es lo que he roto la estadística esta, ¿no? Pero ya me notaba muy cansado. Y entonces me estaba acercando a los 60 años. Desde luego no quiero jubilarme. Para jubilarte, pues si tendrás tiempo de hacer mientras pueda. A ver, puedo no trabajar, pero yo no estoy deseando a ver si la compañía me jubila. Pero si mañana me dijeran, oiga, está usted dentro de tal, lo que no voy a hacer es ir en contra de lo que tú no depende de tu decisión, no te preocupes. Esto depende de un consejo de administración y de una decisión. Esto es como un club. Si el entrenador no te quiere y el club no te quiere, ¿para qué te vas a complicar la vida y decir que es injusto? Pues te rescinden el contrato, eso sí, que cumplan lo que marque la ley y te vas a tu casa, ¿no? Entonces, fundamentalmente la cuestión esta vino anteriormente. Yo estuve durante 2 años pues hablando con la dirección de allí y les ofrecí pues cualquier alternativa. Estaba cansado de hacer eso. Como no salió, pues me busqué una salida. Entonces, circunstancialmente salió esto, porque esto vino a través de una cuestión del año pasado, de una salida de la dirección que había aquí. Faltaba una persona y el perfil de persona que buscaban era un veterano. Y si pudiera ser, que negociara, porque había una situación un poquito complicada en el grupo, y esto fue, volviendo al símil del deporte, pues un equipo destrozado, con un entrenador que echan fuera. ¿A quién pones? ¿Al del Barça B o te traes uno que tenga una cierta experiencia para poder, ¿no? El culo pelado. Sí, y que saben que no tiene mucho recorrido, que no va a estar 6 años, sino que lo que va a hacer es intentar cambiar la dinámica, porque yo lo que sí que creo en la vida, que lo más importante es tener dinámicas positivas. Y eso tiene que ver con la actitud y con tus decisiones. Pero si te equivocas, toma otras. De negociación... Espera, que si no se me va a olvidar, perdón. ¿Me perdonas? ¿Estás perdonado? Hoy sí. Que ya, hilado a lo que te ha preguntado Joseba de proyectos y tal, quiero seguir un poco ahí. ¿Tienes algo con el remanente que te da Mafre y tal? ¿Inviertes en algún piso? ¿Tienes algún proyecto pequeño? ¿Algún local? ¿Algún bar? No, ¿sabes? No. La verdad es que nunca me he metido en el tema inmobiliario. Seguramente es un error, pero nunca encontré ni el momento ni la situación. Y también te digo una cosa, de lo que no entiendas no te metas. Y entonces yo no entiendo de la cuestión inmobiliaria y de comprarme 2 pisos. Pensar que todo esto está muy bien, pero yo he tenido muchos clientes arruinados con el tema de las inversiones inmobiliarias. Cuando vino las subprimes en el 2008, me compró una ristra de 4 apartamentos, viviré de alquiler, etcétera, etcétera. Ahora parece que hay otra situación, parece que, oye, te compras un piso en cualquier sitio, lo rehabilitas y a vivir. Hasta que venga la próxima, si es que viene o viene cualquier circunstancia. Entonces, como no encontré el momento por circunstancias, porque igual cuando pude no lo hice, y luego cuando ya rehabilité mi vida, pues no era el momento de inversión, al final decidí pues que lo que sí que quería hacer es, otra de las últimas frases que voy a decir mías, es siempre compra tu libertad, no dependas de los demás. Y eso es lo que yo he pretendido, incluyendo ni de nuestras mujeres o nuestros maridos. Es decir, que si algún día pasa alguna cosa, que tú tengas la posibilidad de seguir tu camino y no que tu vida esté... Dependas de alguien. Si me deja esta chica o me deja este chico o no sé qué, mi vida yo tengo muchos amigos casados con ricachonas o ricachos, que al final las circunstancias de la vida la han llevado de tener una vida A tener una vida B, ¿no? Entonces, pues bueno, en toda esta situación lo único que, gracias a Dios, pues con todos estos años que he sido cauto, aunque he tenido una vida obviamente que creo que, en fin, que he hecho muchas cosas, pues bueno, como además me dedico a la complementación de las pensiones y demás, pues llegará un momento pues que mi mujer y yo pues cobraremos lo que nos corresponde de prestaciones públicas y toda esa parte es para seguir viviendo bien. Muy bien. Chris Voss, ¿te suena? Que antes has hablado de negociación. Chris Voss, me suena, pero dame algún detalle porque... Rompe la barrera del no.
¿Rompe? La barrera del no. Eso es un libro, ¿no? Es un libro. Ajá. El autor es Chris Voss, especialista en negociación. Bueno, no lo conozco, FBI. pero ya que me lo has dicho, Bueno, pues te lo recomiendo ese libro. no, me lo leeré. Hoy no tenemos el fulano del bar, que es el panita Eduardo que venía con las preguntas del bar. Porque es árbitro de bar. El bar con V, es árbitro del sí, bar. sí. Y él viene con las Pues preguntas más escúchame, polémicas. si hubiera sido el del bar, realmente las preguntas se las hubiera hecho yo, porque yo soy muy futbolero, soy muy culé, aunque reconozco las cosas bien hechas y mal hechas, y lo hemos hecho muy mal en los últimos años. ¿Qué quieres? dice y punto. ¿Qué quieres? Luego nos podemos quejar de alguna que otra cosa, pero hombre, ya que venía del bar, si es el bar ese que yo conozco, pues le hubiera hecho alguna que otra pregunta. Entonces, bueno, como plato B hemos venido con las preguntas fulanas. Son 4 preguntas. Vamos al grano directamente. La mayor vez que más te has defraudado. La mayor vez que más me he defraudado. Hostia, vaya pregunta. Porque si no me ha salido de golpe es que no tengo ninguna percepción de que haya alguna. Defraudarme por fracasos, pues supongo que muchas veces, pero si me lo preguntas así, no tengo una percepción de haberme fracasado, ¿has dicho? Defraudado a ti mismo, ¿no? Defraudado constantemente, porque muchas veces te equivocas. Pero no tengo una percepción de alguna decisión que diga... Porque yo creo que todas las decisiones pueden ser erróneas, pero son la decisión que tomaste en ese momento. Por lo tanto, lo que no puedes hacer es saberte el final del libro. Te lo tendrás que leer para llegar al final. Por lo tanto, no me sale ninguna, o no tengo ninguna percepción de estar de una situación concreta. Vale. Te iba a preguntar por tu mayor cagada, pero quiero que me la respondas en tu etapa con esa agencia. ¿Con algún jugador, algún entrenador? Ostras, tampoco me sale una, pero mía. Fíjate, no de los jugadores, sino de decisiones mías. La mayor cagada, que luego vete tú a saber si eso fue una cagada. Yo, cuando os he contado que fui al Caja Labrada de Sevilla, fiché por un año, mi mujer subía y bajaba de Sevilla, y acaba la temporada y me ofrecen 3 años de contrato en Sevilla. Y con muy buen dinero, del año 80 y pico, hablo con mi mujer negocia con el Barclays Bank y le dan un traslado laboral de Barcelona a Sevilla. Y lo tiene firmado. Y yo pues, sigo negociando con el presidente, y en una negociación con el despacho del presidente, yo obviamente estaba negociando, yo en aquella época no tenía gente, y le pedía pues 1 millón de pesetas más del año 1, 2, 3, en lugar de 20 y tantos, pues 28. Y llega un momento que venga a coger el teléfono, y hay un momento que le digo, oye, disculpa, dices que no tengo tiempo. Y entonces le dije, digo, mira, pues cuando tengas tiempo, digo, ¿me llamas? Digo, porque yo estoy decidiendo mi futuro y parece que tienes que hacer otras cosas. Me levanté y me fui. Y fui al apartamento mío de Sevilla, llamé a mi mujer y le dije, digo, me he cargado el contrato de Sevilla. Habían más cosas, porque ahí había un agente de jugadores que llega allí con un entrenador bajo el brazo, y yo ya no lo veía muy claro. Pero sí, quizá fue mi mayor cagada. Me cargó un contrato de 3 años y mi mujer tenía el traslado. Eso te va a decir una excedencia de tu mujer, ¿no? No, la excedencia no, un traslado laboral de Barclays, Barcelona, Barclays, Sevilla. Hostia. Claro, ella nunca lo entendió eso. Y sí, pues quizás es la que siempre explico, aunque luego yo me voy a casa, me tienen que operar de osteopatía del pubis, y me llama un amigo, no, ¿te has fichado por Sevilla? Oye, pues no, y al final acabó en el Hoover de Murcia, fichó por 2 años, con lo cual nunca sabes. Si me hubiera quedado en Sevilla y a lo mejor hubiera estado con ese entrenador de segundo base, me hubiera amargado la vida y a lo mejor me hubieran largado. La vida nunca sabes si es una cagada, lo sabes después. Sí, y ahí hay una historia muy buena que te voy a hacer de Abuelo Cebolleta, que entran bueno, creo que es como un poblado chino, y hay un padre y el hijo está montado en un caballo. Y se cae el caballo y vienen los del pueblo, ¡ay! Porque se ha roto la pierna. ¡Ay! Se ha caído tu pobre hijo de caballo y se ha roto la pierna. Y justo cuando pasa eso, viene el ejército al poblado y se llevan a todos los jóvenes, menos a él, claro, que estaba mal. Dicen, claro, que es bueno y que es malo. ¿Sabes? Que es buena suerte y mala suerte. Esa historia os voy a recomendar, ya que me has recomendado el Chris Voss que me lo leeré. Luego te pasaré. Me lo pasas. Estuve en una conferencia en Madrid con Mafre, con Alex Rodríguez Celma, que es una historia muy curiosa. Y es una persona... ha escrito 7 o 8 libros muy pequeñitos, de estos de
del chin, del chan, bueno, pues un poquito de reconocimiento y de, ¿cómo lo diría yo? Crecimiento personal. De crecimiento personal. Y es una historia muy curiosa porque este era un alto directivo de una empresa. Él, el que los escribe. Este señor Alex Rodríguez Celma, que ha hecho varios libros. Hay uno el famoso ¿Quién me ha cogido el queso? Sí, ¿vale? sí. El de los 7 pecados capitales. Sí. Pues este ha estado en un par o tres de conferencias que en MAFE nos lo traían, me acuerdo una en Madrid, y explicó la del buena suerte, mala suerte, ¿no? Y la verdad es que es una historia muy curiosa porque tengo entendido, tampoco igual hay algún matiz, por lo que parece era un alto directivo de una empresa, estaba todo el día viajando y lo típico. Al final hay gente pues que deja toda su vida de lado para ese crecimiento, ¿no? Empresarial, que lo dejas todo, que luego al final llega un día que te planteas y te quedas solo con mucho dinero, ¿para qué coño ha servido todo esto, no? Y por lo que tengo entendido, tuvo un tercer hijo con alguna dificultad y recapacitó sobre su vida si realmente valía la pena todo lo que se había perdido de sus 2 primeros y que no iba a pasarle con el segundo, o con el tercero, vaya. Y entonces empezó a hacer pues algún libro y hace conferencias, y la verdad es que es muy interesante. Los libros están muy bien, son muy cortitos, sí, pero están muy bien. ¿Quién te ha robado el queso? Yo me acuerdo de otro, que hay un Emilio Duró también, que es otro parecido, que siempre metía ahí una redonda y decía, tú eres aquí una mierda en el universo y todo el universo va en contra tuyo. Es muy bueno Emilio Duró también. Pues este también me sé, porque era un buen amigo, de un buen amigo mío en Barcelona. Eran conocidos y tal, y me explicó también la historia, que tampoco sé si son verdad o mentira, ¿no? Como hay tantas fake news, claro. Me he adelantado con la Rodríguez porque es la que me explicaron, y si no es muy correcta del todo, pero sí que sé que había salido de la alta dirección y tal, ¿no? Porque yo creo que a veces en la vida te meten una hostia y sí. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo, joder, si lo hubiese sabido antes? Hombre, el easy, ese lo tenemos en vena, en el deporte. ¿Y si lo hubiera pasado en otro lado? Easy. Bueno, pues el easy yo eso le llamo la reflexión de los momentos pasados. ¿Tu easy más grande? Sí, el easy. Pues easy me hubiera quedado en Sevilla. Porque mi mujer hubiera ido 3 años allí, ella hubiera seguido con su carrera profesional, por lo tanto ella, cuando antes me lo habéis preguntado, no lo he dicho, ella puso en peligro su carrera profesional por mí. Claro, porque nos la hemos dejado olvidada a la mujer. No, porque era un poco en la continuidad, pues no sé qué hubiera pasado. Y si me hubiera quedado en Sevilla, pues igual hubiera estado 3 años, ella hubiera hecho una carrera en Barclay y Sevilla, y a lo mejor ahora, en lugar de estar con vosotros, estaría tomándome una cerveza en Sevilla, una Cruz Campo, como decía. Bueno, no sabemos, o igual divorciados estabais. No lo sé. La vida. Por eso te digo, quizás es la única, ¿no? Y sí. O quizás la que me hago más genérica. ¿Y si hubiera medido 1,80 m? ¿Hubiera venido a Pamplona a trabajar o hubiera estado forrado? No lo sé. Hubiera ganado 150.000 pavos más en 30 años. Pero sinceramente nunca he vivido amargado con los ISIS. No, ¿verdad? Creo que los ISIS son la reflexión sobre tu vida. Si quieres escribo un libro. Y esto es lo que me ha pasado. Y sí, joder, si mi abuela hubiera tenido eso, hubiera sido una bicicleta. Como dijo un invitado que estuvo aquí, y sí está en el Rayo Vallecano. ¿Te acuerdas? Mira, y muy bueno, por cierto. Los 3 fulanos que más te han impactado en la vida. Los 3 fulanos. Personajes, gente. Hostia. La primera vendría Michael Jordan. ¿Sí? Ole. Hombre, claro. Bueno, sí, claro. Me he extrañado, pero claro. Michael Jordan, fundamentalmente deportistas, ¿no? Y personas así. Hostia, tengo muchos, ¿no? Pero quizás Michael Jordan, el segundo o el primero. Tampoco me gustaría poner, porque en cada época de tu vida alguien marca tu vida, ¿no? Entonces, en una primera fase, básicamente fue Johan Cruyff, desde su fichaje en el 73 por el Barça, que por cierto, os recomiendo que veáis un reportaje sobre el fichaje de todo lo que pasó, y por eso entenderéis por qué los del Barça muchas veces nos quejamos con toda la no obertura de los jugadores extranjeros y los oriundos, etcétera, etcétera. Pues sería Johan Cruyff, en un segundo momento Michael Jordan, y en un tercer momento, dejándome mucha gente, seguramente Rafa Nadal. Como personas, porque quizás los que más lógicamente, yo admiro muchísimo personas que han ayudado a la sociedad, a médicos, a investigadores, pero
o a escritores, pero como vengo del mundo del deporte, pues quizás los impactos emocionales han tenido que ver más con personas que me he podido sentir pues más, ¿no? más cercano, más, o como diríamos en catalán, más propé, que no sé cómo se llama en castellano, más cercano, ¿no? Por lo tanto, creo que estaría bien Johan Cruyff. Hombre, tres potentes. Pero hay mucha gente, ¿no? Mucha gente que me ha marcado en mi vida, mi familia, mis amigos, mis suegros, mis padres. Que decir que a veces no hace falta ser famoso para que realmente sean tus ídolos. Eso es verdad. Luego será Chris Voss, acuérdate. Cuando te manden el lápiz y te lo leas, ya verás. Será Chris Voss. A mí me suena ciclista. Me lo leeré, mándame, que a mí me interesan estas cosas. Bueno, nada, estamos terminando, ¿verdad? Lo único estaba pensando, ¿a quién traemos en el programa? Iba a añadir yo esa ¿A quién traemos? Sí, nos tienes que dar tú un nombre que digas... Yo no. Hablaba el de Don Piso, entiendo, sí, ¿no? Pero bueno. Este sinceramente no creo que... Primero porque vivo en Barcelona y no creo, no sé. Hostia, somos muy persuasivos. No. Yo te convencí en un minuto a ti. No, ¿por qué no le voy a convencer a ese fulano, no? Perdona, me dejé convencer yo. Nunca pienses que uno tiene la habilidad, sino... No, dejarme pensarlo, ¿vale? Porque ahora no se me ocurre... Porque claro, el tema es que yo en Pamplona no conozco a prácticamente nadie. No, pero puede ser de cualquier pero parte de España. ¿Le haríais un de eso por Teams o lo que fuera, no? O lo cuadramos que venga aquí. No, lo cuadramos y lo traemos aquí. Ya ha venido gente de Madrid aquí. No jodas. Sí, cuadramos el viaje. Yo si os traigo a alguien, el chuletón yo también voy incluido. Venga, sí. Hombre, claro. Cuenta con ello. Porque chuletón aquí estamos aquí a dos velas. Aquí no hay nada, ¿no? Y luego salimos de mambo, que no salimos nunca. Pues a ver si se me ocurre alguien, hombre, algún ex deportista. Sí, eso, ex deportista que tenga proyecto. Mira, si te van a hacer la entrevista en San Fermín y además te ponen un hotelito los 2 días de San Fermín, ya es la hostia. El hotel de John Echaide le vamos a poner. Igual encuentro a alguien para la semana de San Fermín. Madre mía, qué locura. ¿Algo que quieras añadir? Dilo que te salga de... Me lo he pasado muy bien y que, en fin, y que transmitís entusiasmo y os gusta lo que hacéis y a mí esas cosas me gustan. Qué bien. Oye, pues a mí me ha dado gusto. Es más, había frases que han salido de su boca que digo yo, hostia, a este fulano se las he escuchado unas cuantas veces. Sí, a mí me ha resonado mucho. Sí. Así que genial. No, ya te he visto. Y que da gusto, ¿sabes? Yo porque creo, al final... sinceramente, y eso siempre lo he pensado, o sea, los deportistas somos una secta. Sí, porque al final nos educan con el sufrimiento, con la mejora, con el ganar, con el perder, con gestionar las frustraciones, con compartir. Yo obviamente juego en un deporte colectivo. Si eres un deporte individual, pues ya luchas contra ti mismo, ¿no? Que yo creo que es mucho más complicado. Porque no le puedes echar la culpa al otro. No la cagas, ¿no? Los sí son menos. Y entonces, pues claro, eso te enseña a mejorar y a muchas cosas. Yo creo que el deporte es una grandísima escuela de conocimientos y de aprendizaje. Total. Y el que pueda encauzar a sus hijos para que se metan en algún deporte, fundamentalmente si puede, me da igual uno que otro. Si puede ser deportivo, o sea, colectivo, mejor que individual, es una gran escuela de aprendizaje. Ahí se ven muchas cosas de cuando eres pequeño. Y normalmente lo que transmites ahí dentro es lo que luego fuera pasa. Oye, pues para acabar de lujo, ¿no? Es un cierre cojonudo. Sí, bueno, solo así, ¿no? ¿Dónde es? Yo siempre digo lo mismo, que se suscriban y si no, pues que no se suscriban. No, sí, pueden que se suscriban aquí abajo. Se suscriban. Ahí, ya me diréis dónde se ve esto, ¿eh? Ya te pasaremos el enlace, tranquilo. Muy bien. Nada, muchas gracias. Oye, ha sido un placer. Un gustazo, Quique.